Ana y hoy día vamos a comenzar viendo análisis de datos. Esta guía es un poquito más larga, de hecho tiene como 20 planas, pero no se asusten. Es porque en realidad vamos a ver hartos gráficos, lo que ocupan harto espacio, pero les garantizo que les va a servir muchísimo para la prueba de transición. Entonces veamos lo que primero tenemos en esta guía que corresponde a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una rama de las matemáticas que comprende métodos y técnicas que se emplean en la recolección e interpretación de los datos. Imagínense que ustedes están haciendo una encuesta, tienen ciertos datos y quieren ordenarlos y quieren inferir información de estas. Esta unidad es de gran utilidad para distintas áreas del conocimiento, en especial la gente que es más o menos humanista y que dice, no, me cargan las matemáticas y están viendo este video. Bueno, les digo que esto les puede servir mucho para analizar datos. En mi caso, por ejemplo, como astrónoma y física, ocupo muchos datos del universo y sin estadística yo no podría hacer nada. Esto nos sirve para cuantificar, vamos a ver qué significa esta palabra, un panorama general de la realidad, facilitando su análisis. Cuantificar hace referencia a poder contar, en el sentido de números, ¿no? Contar 1, 2, 3. Sin embargo, es importante conocer las limitaciones de la estadística. Ojo, cuando mejoran las tendencias generales de algún estadístico, no significa que todos los casos particulares hayan mejorado. Por ejemplo, si nos dicen que el promedio del ingreso en nuestro país mejoró, no significa que todo el mundo esté recibiendo un mejor sueldo. Puede ser que las personas con mayores ingresos estén ganando aún más y se genera una brecha mayor en los ingresos, pero que sí se vaya subiendo de alguna manera el promedio del ingreso del país, por ejemplo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú, persona que nos está viendo, has querido calcular qué notas necesitas sacarte para obtener el promedio que quieres? Es muy probable que eso más de algunas personas lo hayan hecho, ¿no? Porque dicen, ¿cuánto necesito en la última prueba para poder pasar nomás? Bueno, esta clase te va a servir para eso y para mucho más. Veamos qué definiciones tenemos aquí importantes. Y acá mucha atención porque yo sé que esta parte la van a pasar de largo algunos porque van a decir a mucho texto, adiós, es muy importante. Yo me acuerdo que la que tuve mala, la PSU, cuando yo la di, yo tuve como 2 malas. Y una de las malas fue por leer mal, para que vean. Y nunca me olvidó que leí mal. Así que tengan atención. Se entiende por población a un conjunto cuyos elementos tienen una o más características en común. Entonces, cuando nosotros hablamos de una población como este dibujito que está aquí, imagínense que el círculo grande es la población. Yo podría pensar que una población es la gente de Arica. Entonces, yo tengo acá una población que todos tienen una característica en común o más, y la característica que tienen en común es que todos son de Arica. Obviamente, no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser bolitas, por ejemplo. Por ejemplo, canicas, los que jugaban con las canicas de pequeños. Además, el número de características de los elementos puede ser infinito, no tiene por qué ser un número finito. Es decir, que pueden tener muchas, pero muchas características. Para estudiar una característica puede resultar complejo analizar toda la población. O sea, imagínense que ustedes quieren hacer una encuesta, van donde la gente de Arica y quieren preguntarle una a una. Es muy difícil porque imagínense que la abuelita Pepita no quiere abrir la casa porque como estamos en medio de una pandemia mundial, no quiere que le hagan una entrevista. Entonces, como es muy difícil analizar toda la población, elegimos una muestra de esa población. O sea, la muestra es un subconjunto de la población. Es que si nosotros hablamos en las clases de números, probablemente también pueden ir atrás en las clases del preu, yo les hablé de los conjuntos numéricos, que son como estas bolsas que mantienen elementos. En este caso, yo tengo la bolsa grande, que es la población, pero también puedo hacer una bolsa pequeñita dentro de la bolsa grande, que se va a llamar muestra, que es la que está dibujada aquí. Nosotros sacamos ciertas muestras de toda esa gran población y nos va a servir para inferir de esas personas. Este conjunto puede ser representativo, que pueda representar bien a la población real. Si yo saco, por ejemplo, una persona a cada edad, probablemente voy a representar más o menos mejor que habiendo sacado pura gente de la misma edad, de Arica, por ejemplo. Este subconjunto que yo voy a sacar entonces puede ser representativo y a la vez aleatorio. O sea, yo podría sacar azarosamente alguna persona de aquí. Y cuando digo azarosamente, hablo de azar, es decir, que sin ningún orden. Sin embargo, como no estoy considerando todas las personas, estoy dejando a la abuelita que no me quiere abrir la puerta, siempre va a haber un error, queramos o no. Y ese error se llama error muestral, porque mi muestra tiene un error. Que entonces es la diferencia asociada al hecho de que si se considera una muestra, siempre se dejará de lado elementos que permiten saber sobre la configuración completa de la población que yo estoy estudiando. A modo de ejemplo, acá tenemos un ejemplo similar a lo que estaba hablando yo. Si se quiere saber el promedio de la altura de las personas en Chile, podríamos ir a alguna estación de metro y promediar la altura de 1000 personas. Las 1000 personas serían nuestra muestra, porque nosotros queremos estimar el promedio de la altura de Chile, o sea, cuánto miden en general los chilenos. Pero siempre va a haber un error.
¿Por qué? Porque probablemente a pesar de que nos acerquemos al valor promedio de este, siempre va a haber un error, dado que no contamos con la altura de todas las personas de Chile. No contamos con ese valor. Recordemos que nosotros estamos seleccionando gente con ciertas características y aquí se ve que, por ejemplo, yo podría medir la altura o el color de los monos que tengo aquí dibujados. Fíjense que esas dos variables son diferentes, ¿no? Imagínense que yo hablo de los colores. Tengo un color, por ejemplo, acá rojo, tengo amarillo, naranjo, negro, verde, azul, etc. Si yo les digo, ordénenme cuál es su color más favorito o menos favorito, por decirlo, o del que más les gusta al que menos les gusta, probable es que nuestra definición de cuál color es más bonito o menos bonito va a ser diferente. Porque esta es una variable que es cualitativa. Significa que depende de la cualidad y no se puede ordenar, no es un número, porque no se puede ordenar. Recuerden, yo fui súper enfática en las guías de números, que la gracia que tienen los números es que yo los puedo ordenar en una recta numérica. Esa es la gracia de los números. Tengo una recta numérica, pongo el 0, pongo el 1 y aquí van creciendo los números hacia la derecha. La variable de los colores no los puedo poner en una recta numérica, porque es una variable cualitativa. Las variables cualitativas no se pueden ordenar, pero la altura, por ejemplo, de las personas que estoy midiendo es una variable cuantitativa, porque se puede ordenar. Una persona, por ejemplo, la persona 1 puede ser menor que la persona 2 y así, y los puedo ordenar y sé quién es menor a mayor. Y no depende de lo que les decía antes, que por ejemplo, si uno elige el color favorito, es algo subjetivo. Las variables cuantitativas se ordenan objetivamente, las cualitativas no. Y como les dije entonces, los elementos de la población poseen características, que también las llamamos variables, porque son valores que pueden variar, que pueden ser de dos tipos. Pueden ser cualitativas, que sería lo que les dije, que son aquellas que hacen referencia a atributos no numéricos, como sexo, nacionalidad, colores, etc. Y ojo, estos elementos al no ser números no se pueden ordenar como les dije yo. Las segundas variables son cuantitativas y son las que hacen referencia a atributos numéricos, donde existen, por ejemplo, las discretas y las variables continuas. Las variables que son cuantitativas y discretas solo pueden tomar ciertos valores enteros. Eso es súper importante. Yo, por ejemplo, cuando cuento el número de hijos de gente que vive en un país o lo que sea, nunca voy a tener 1,8 hijos, ni 1,35 hijos, sino que voy a tener 1, 2, 3. Voy a tener valores que se les dicen discretos. Mientras que si yo tomo valores de variables continuas, los valores van a estar constreñidas en ciertos parámetros o en un intervalo. O sea, las variables continuas pueden tomar valores reales, por ejemplo, puede ser la altura, y para esto se suelen utilizar intervalos para clasificarlos. Por ejemplo, cuando yo mido una persona puede medir 1,61 m, 2, 3, 8, 7, 5, 25, etc. Y una persona puede medir una milésima más, pero lo importante es que puedo tomar infinitos valores dentro de la recta numérica. O sea, si yo, por ejemplo, mido el número de hijos acá en esta recta y abajo las alturas, yo puedo trazar los números. Acá nadie puede medir menos de 0, nadie puede tener menos de 0 hijos. Y acá tengo números de hijos. Y aquí tengo también 1, 2, 3, 4, pero voy a tener metros. Entonces, si yo contara los números de hijos que hay, va a ser 1, de repente me voy a encontrar que alguien tiene 3, alguien tiene 2, alguien tiene 1, alguien tiene 4, tiene 1, tiene 2, 2, 2, 1, y así, voy a ir marcando. Si yo me voy a las variables, por ejemplo, continuas y mido la altura, va a haber gente que va a medir 1,30 m, hay gente que va a medir 2 metros, hay gente que va a medir 1,50 m, y me voy a encontrar con puros valores aquí. Y no van a estar limitados a tomar valores discretos. Y eso es lo que les quiero decir. Las variables continuas, entonces puedo tomar cualquier valor en un intervalo.